Andrei Sergeyevich abrió de golpe la puerta del despacho de la directora del hospital, casi arrancándola de sus bisagras. Renuncio, su voz resonó como un disparo en el silencio del corredor. La jefa médica, una mujer robusta de unos 60 años, de mirada bondadosa, se ajustó las gafas y observó con atención a su mejor cirujano. Andriusha, ¿qué ha sucedido? Ayer mismo realizaste con brillantez una cirugía a corazón abierto y salvaste la vida de una niña. Él no la dejó terminar. Marina Ivanovna, discúlpeme, pero no puedo seguir en Moscú. De ninguna manera. Envíeme a donde sea, a la aldea más remota, al mismísimo círculo polar ártico. Lo importante es estar lejos de aquí. La directora se levantó, se acercó a la ventana donde titilaban las luces de la ciudad, y habló con serenidad. Siéntate, Andrei. Cuéntame qué ha pasado. Llevamos 15 años trabajando juntos. Tengo derecho a saberlo. Él se dejó caer en la silla, se frotó el rostro con la mano. En su anular se notaba aún la marca blanca del anillo de matrimonio que se había quitado apenas una hora antes, para arrojarlo a la basura junto a la entrada de su casa. Ayer regresé antes de lo previsto. Cancelaron la conferencia. Encontré a Larisa con mi mejor amigo. Con Igor. ¿Lo imagina? Hemos sido inseparables desde la infancia, fue el testigo de nuestra boda. Y, al parecer, llevan así 2 años. 2 años, Marina Ivanovna. Y yo, un ingenuo. Operaba, salvaba vidas, convencido de que trabajaba por mi familia, por un futuro en común. La directora suspiró, llenó un vaso de agua y se lo tendió. Bébelo. Entiendo tu dolor, pero huir no es la solución. Aquí tienes tu carrera, pacientes que dependen de ti. Andrei negó con la cabeza. Ya lo he decidido. Si me quedo, perderé la cordura. Cada calle, cada rincón me recuerda a ella. 15 años de matrimonio. Y yo creía que todo estaba bien. Una hija estudiando en Londres, un piso en el centro. La dacha. Y resultó ser una mentira. Marina Ivanovna regresó a su escritorio y abrió el portátil. Justo ayer llegó una solicitud desde un pueblo llamado Aurora Boreal, en la región de Arcángel, prácticamente en el fin del mundo. Necesitan con urgencia un paramédico. El anterior se marchó hace un mes, no resistió. Son apenas 500 personas, en su mayoría ancianos y pescadores. El hospital es minúsculo, 4 camas y un quirófano. El salario es 3 veces menor al que recibes aquí. Pero ofrecen vivienda, la vieja casa del antiguo guardabosques. Acepto, respondió él sin vacilar. ¿Cuándo puedo partir? ¿Estás seguro? Preguntó ella, incrédula. Es una vida completamente distinta. Tú eres un cirujano de renombre, candidato a doctorado. Ahora seré un simple paramédico. Dígame, ¿cuándo? En 3 días debes tramitar la documentación y entregar tus asuntos. Piénsalo, Andriusha. Pero él ya estaba de pie. Gracias por todo, Marina Ivanovna. Para mí has sido como una madre durante todos estos años. Pero debo marcharme, de lo contrario, no sobreviviré. Los 3 días pasaron como en un sueño. Andrei devolvió el apartamento de servicio que le correspondía por el hospital. Para su sorpresa, sus pertenencias eran pocas. Larisa lo había expulsado, dejándole únicamente una maleta con ropa y sus instrumentos médicos. Todo lo demás lo gané yo, gritaba ella, pese a haber pasado la última década dedicada al yoga y a las compras. Igor, de pie detrás de ella, mantenía los ojos bajos. 25 años de amistad, arruinados de golpe. Recoge tus harapos y lárgate, continuaba Larisa. ¿Acaso crees que no sé de tus enfermeras? Todos ustedes, los hombres, son iguales. Andrei no se defendió. No tenía sentido. Si tan solo supiera que en los últimos años lo único que hacía era trabajar, regresando a casa pasada la medianoche. El trayecto hacia Aurora Boreal tomó casi 2 días, primero en tren hasta Arcángel. Luego en un destartalado autobús por un camino lleno de baches. Y cuanto más se alejaba de Moscú, más ligero se sentía. El dolor persistía, pero se había vuelto más tenue, como si lo hubieran adormecido con un analgésico. Por la ventanilla pasaban bosques interminables, aldeas solitarias y un cielo gris de octubre. El conductor,
Un hombre de unos 50 años con el rostro curtido por el viento, intentó entablar conversación. ¿Va al norte por mucho tiempo? Por mucho, respondió escuetamente Andrei. Así que de paramédico, ¿no? Oí que nos enviaron uno nuevo. Y está bien, porque la abuela Stepanida trataba a todos con hierbas, cualquier día iba a envenenar a alguien. El pueblo lo recibió con una llovizna persistente y el inconfundible olor a mar. La costa quedaba apenas a 3 kilómetros. Casas de madera, cercas torcidas y una única calle asfaltada, la inevitable Lenin. El hospital resultó ser un modesto edificio de ladrillo, pintado en un amarillo deslucido. En la entrada lo esperaba una joven enfermera con bata blanca sobre un abrigo grueso. Andrei Sergeyevich, soy Nastia, la enfermera. Venga, le mostraré el hospital y luego lo acompañaré hasta su casa. Nastia era locuaz. Tendría unos 25 años, con el cabello rojizo recogido en una coleta y pecas sobre la nariz. Aquí todo es tranquilo. Lo más común son resfriados y algunas lesiones. A veces los pescadores vienen con anzuelos clavados. Ya se imagina, partos casi nunca, la juventud se fue a la ciudad. Mire, esta es la recepción. Aquí está Claudia Petrovna. Tiene 70 años, pero conoce a todos en el pueblo mejor que cualquier computadora. La anciana levantó la vista de un viejo registro encuadernado. Bienvenido, doctor. No se asuste, esto no es Moscú, pero la gente aquí es buena. El hospital, en efecto, era diminuto, 4 salas, un gabinete de procedimientos y un quirófano con un equipo obsoleto. Y eso no es nada, rió Nastia. Al anterior paramédico casi le da un infarto cuando vio nuestro aparato de rayos X es de 1970. Andrei examinó el quirófano. Podrían hacerse intervenciones sencillas, nada más. Lo había previsto. Ahora vamos a su casa, dijo Nastia, abrochándose el abrigo. Está a 10 minutos a pie. La vivienda es buena, pero lleva años deshabitada. El guardabosques murió hace 5 años y no dejó herederos. Caminaron por la calle. A pesar del abandono, el pueblo poseía cierta belleza. Los pinos se alzaban junto a las casas y el aire era tan puro que le mareaba después del smog moscovita. La vivienda era una sólida cabaña de troncos con marcos tallados en las ventanas, situada en las afueras, junto al bosque. Aquí están las llaves, dijo Nastia, tendiéndole un manojo. Hay electricidad, la estufa funciona. Ayer encendí un fuego para ahuyentar la humedad. El agua del pozo es buena. Si necesita algo, llámeme, mi número está en el hospital. Se detuvo un instante en el umbral, dudando. Andrei Sergeyevich, ¿puedo hacerle una pregunta personal? ¿Es cierto que viene de Moscú? Dicen que era usted cirujano, que operaba corazones. Él asintió. Entonces, ¿por qué eligió nuestra soledad? Aquí los jóvenes no duran, ¿y usted? Porque necesito precisamente esta soledad. Gracias por todo, Nastia. Al quedarse solo, Andrei recorrió la casa. 3 habitaciones, una estufa rusa, muebles antiguos pero firmes. En el armario quedaban algunas prendas del antiguo dueño, en las paredes, fotografías amarillentas de un guardabosques sonriente junto a su esposa. Andrei apartó la mirada, le resultaba insoportable contemplar la felicidad ajena. En el dormitorio, bajo la cama, descubrió una vieja maleta de cuero cubierta de polvo. La sacó, la limpió y consiguió abrir los cerrojos oxidados. Dentro encontró varias fotografías desvaídas y 2 hojas escritas con letra menuda. Se acercó a la ventana, la luz del día ya declinaba. Querida Mashenka, comenzaba la carta. Te escribo desde el hospital. La herida cicatriza bien, el médico dice que en un mes me darán de alta. El resto relataba la vida en el frente, los compañeros. El anhelo de regresar a casa. Estaba fechada en 1943. En el reverso, con otra caligrafía, se leía, papá no volvió. Murió en 1944, cerca de Königsberg. Esta fue su última carta. Mamá la guardó hasta su muerte. Elena Nikolaevna Vorobiova, 1987. El segundo documento era un informe archivístico reciente, de apenas 2 años atrás. Informaba que el soldado Nikolai Petrovich Vorobiov, considerado muerto,
En realidad había caído prisionero, escapado después, combatido en un grupo partisano y, concluida la guerra, se estableció en Bielorrusia creyendo que su familia había perecido en un bombardeo. Allí volvió a casarse, tuvo hijos y nietos, y falleció en 1995. Adjuntaban una fotografía, un anciano canoso rodeado de una numerosa familia. Andrei se sentó en la cama con los papeles en la mano. Era un drama ajeno, una herida de otros que había permanecido décadas encerrada en aquella maleta. Una mujer esperó a su esposo toda la vida, y él había vivido convencido de que ella había muerto. 2 existencias destrozadas por un error monstruoso. O quizá no fue un error. La guerra lo había trastocado todo, confundiendo destinos. A la mañana siguiente, un golpe en la puerta lo despertó. Andrei abrió. En el umbral estaba Nastia, acompañada de un hombre mayor con el brazo vendado. Andrei Sergeyevich, perdone que lo moleste tan temprano. Mi tío Mijail se cortó mientras arreglaba las redes. Parece profundo. Andrei se vistió con rapidez y juntos fueron al hospital. La herida, en efecto, era grave, fue necesario suturarla. El tío Mijail resultó ser muy hablador. Gracias, doctor. Nuestra Nastia es una muchacha de oro, pero a los puntos todavía les tiene miedo. El anterior paramédico no servía para nada. Petrovich casi muere de apendicitis. Apenas lograron llevarlo al hospital del distrito. Así comenzaron los días de trabajo. Los pacientes llegaban en un flujo incesante, acumulados tras un mes sin médico. La mayoría eran ancianos con un abanico de dolencias crónicas. Andrei recetaba medicamentos, hacía curaciones, tomaba decisiones de hospitalización en el distrito. El trabajo era abundante, pero muy distinto al que estaba habituado. Nada de operaciones complejas ni batallas contra la muerte en una mesa quirúrgica, solo la rutina de un paramédico rural. Por las noches regresaba a la casa vacía, encendía la estufa, preparaba una cena sencilla. No encendía la televisión, no tenía ánimo. Apenas unos cuantos volúmenes ajados de literatura clásica poblaban la estantería. Releyó varias veces la carta encontrada en la vieja maleta. Esa historia ajena lo conmovía más que su propia herida. Allí había una tragedia auténtica, no una vulgar traición. Al cabo de una semana, Nastia apareció con un pastel. Mi abuela lo horneó. Me dijo que se lo trajera. Dice que usted es un buen médico, no como el anterior. Se sentaron en la cocina, bebieron té, y Nastia empezó a hablarle del pueblo. Aquí todos nos conocemos. En esa casa vive Stepanida, nuestra herbolaria. Muchos la visitan, no se ofenda, no es una farsante. De verdad sabe de hierbas, su madre le enseñó, y a su madre, la abuela. Allí enfrente viven los Petrovich. Tienen una nieta hermosa, Lenochka, que se marchó a la ciudad a estudiar derecho. Cada verano regresa y vuelve locos a todos los chicos. ¿Y usted? Preguntó Andrei. Nastia se ruborizó. Soy de aquí. Mis padres murieron cuando era pequeña. Mi padre en el mar, mi madre, al año, de tristeza. Me crió mi tía. Intenté ingresar a la universidad, pero no alcancé la puntuación. Así que estudié en la escuela de enfermería del distrito. Llevo ya 5 años trabajando aquí. Estuve casada, sí. Mi marido se fue a la ciudad en busca de dinero fácil. Allí se quedó, con otra mujer. No importa, aquí estoy bien. Poco a poco, Andrei se fue adaptando a la vida pausada del pueblo. Por la mañana hacía rondas a los pacientes, después, atendía consultas y, por la tarde, acudía a quienes no podían desplazarse. Nastia era una ayudante excelente, conocía a todos los habitantes, sus enfermedades y sus historias familiares. Vamos ahora con la abuela Sura, decía mientras caminaban. Tiene diabetes, pero no deja de comer dulces. Sus nietos la malcrían. Allí viven los Koltsov, el dueño padece úlcera, pero sigue bebiendo en cada fiesta. Y, según él, hay fiesta día por medio. Una noche, Andrei fue despertado por golpes urgentes en la puerta. En el umbral se hallaba una joven con el rostro empapado en lágrimas. Doctor, ayúdeme, mi hijo se ahoga. Andrei tomó su maletín y corrió con ella. En una pequeña casa, sobre la cama, yacía un niño de unos 5 años, respirando con dificultad,
el rostro amoratado. Laringotraqueitis. Actuó de inmediato, le administró una inyección, ordenó abrir las ventanas, poner al niño a inhalar vapor sobre una olla de patatas. Una hora después, la respiración del pequeño se alivió, el rubor regresó a sus mejillas. La madre, sollozando de alivio, murmuraba: «Gracias, doctor». Estaba aterrada. «Mi marido está en el mar, y yo sola». «Todo irá bien», respondió él con calma. «Lo importante es que llegó a tiempo». De regreso a casa, Andrei pensó que, por primera vez en las últimas semanas, se sentía verdaderamente necesario. No de la misma manera que en Moscú, donde salvaba vidas sobre la mesa de operaciones, sino de un modo más sencillo, más humano, quizás más auténtico. Allí era una estrella de la cirugía. Aquí, en cambio, no pasaba de ser el médico al que acudían en plena noche cuando irrumpía una desgracia. A comienzos de noviembre cayó la primera nevada. El poblado se transformó, más limpio, más luminoso. Cada vez con mayor frecuencia Andrei sacaba las cartas del viejo maletín y las releía. Sentía, sin razón aparente, el deseo de conocer mejor a aquellas personas: Nikolai Vorobiov, su esposa Masha, su hija Elena. En el informe figuraba la dirección de la segunda familia de Vorobiov, residente en Bielorrusia. Nastia, le preguntó en cierta ocasión: «¿Usted conoció al antiguo guardabosques que vivía en mi casa?» Ella se quedó pensativa. A Mijail Stepanovich, un poco. No era hombre querido. Tras la muerte de su esposa se encerró en sí mismo. Decían que ella no era de aquí, que había venido del sur. No tuvieron hijos. ¿Por qué lo pregunta? Nada, simple curiosidad. Andrei prefirió no mencionar el maletín. No sabía por qué, pero aquel hallazgo le parecía demasiado íntimo como para compartirlo. A mediados de noviembre llegó al pueblo una joven, la famosa Lenochka, nieta de los Petrovich, de la que tanto le había hablado Nastia. Andrei la encontró por casualidad en la tienda. Era alta, esbelta, de cabello oscuro que le caía hasta los hombros y de inteligentes ojos castaños. «¿Es usted el nuevo doctor?». Ella fue la primera en hablar. «Mi abuela me ha contado de usted. Dice, un médico competente, no como el anterior». «Soy Lena, Andrei Sergeyevich. ¿De veras es usted de Moscú?». «Yo estudio Derecho allí. He venido para el cumpleaños de mi abuelo, cumple 75». Salieron juntos de la tienda. «¿Y qué le parece nuestra aldea después de la capital?», preguntó Lena. «Me voy acostumbrando». «¿Acostumbrando? Eso es decir poco. Cada vez que regreso aquí siento que entro en otro mundo. Allá, en la ciudad, todo es vértigo, competencia, carrera sin fin. Aquí, en cambio, parece que el tiempo se detuviera». Al llegar al cruce, Lena le hizo una invitación inesperada. «¿Quiere venir al cumpleaños? A mi abuelo le dará mucho gusto. Respeta a los médicos, en su juventud trabajó de practicante». Andrei estuvo a punto de negarse. Detestaba las reuniones bulliciosas, más aún en estos tiempos. Pero algo en la mirada de la muchacha le hizo aceptar. «De acuerdo, iré». Ella sonrió complacida. «Excelente. El sábado, a las 5. Ya sabe cuál es la casa, la grande, con ventanas de marcos azules». El aniversario resultó ser una típica fiesta aldeana, una mesa interminable, conservas caseras, aguardiente y vodka de tienda. El homenajeado, un anciano robusto de porte militar, sentó a Andrei a su lado. «El doctor debe ocupar el lugar de honor. Dicen que usted me salvó de una crisis hipertensiva», comentó el viejo. «No lo recuerdo, debió de ser solo un aumento de presión, nada grave». «Ah, bueno, entonces otra cosa. Nuestra Nastia tiende a exagerar. Buena muchacha, aunque demasiado sola». «¿Está casado, doctor?». Andrei frunció el ceño. «No, y hace bien», rió el anciano, dándole una palmada en el hombro. «Yo me casé la primera vez a los 20. Pero al año me fui al frente. Volví y mi mujer ya estaba con otro. Me volví a casar, y aquella huyó a los 5 años. Pero con mi vieja llevo 40 y aquí estamos, viviendo. Claro que de vez en cuando me regaña, pero lo hace con razón. Lo importante es encontrar a la mujer adecuada, doctor». Lena, sentada frente a él, se cruzaba con su mirada de cuando en cuando.
No dejaba de llenar las copas de los invitados y de asegurarse de que todos tuvieran los platos rebosantes. Una verdadera anfitriona, comentó una de las vecinas. Igual que su abuela. Tras el tercer brindis, Andrei salió al porche. La cabeza le daba vueltas, no por el alcohol, sino por la falta de costumbre. Poco después, Lena lo siguió. No estaban acostumbrados a nuestras veladas. Yo tampoco, en realidad. En Moscú casi no bebía, el trabajo no lo permitía. ¿Y en qué trabajaba, si no es indiscreción?, preguntó ella. En cirugía cardíaca. Lena silbó sorprendida. Nada menos. ¿Y cambió un quirófano por nuestra pequeña ambulatoria? Debió de haber una razón de peso. Andrei guardó silencio, contemplando las estrellas, más brillantes allí que en Moscú. Discúlpeme, se ruborizó Lena, no pretendía hurgar en su vida. Cada quien tiene sus motivos. Mi esposa me engañó, con mi mejor amigo, 15 años de matrimonio, y así terminó. No pude seguir en Moscú, todo me lo recordaba. ¿Por qué lo dijo? Seguramente la vodka le soltó la lengua. Lena calló un instante y luego, en voz baja, confesó. ¿Sabe? Mi padre también se fue de casa. Yo era pequeña. Mamá después se volvió a casar, y tuvo la suerte de encontrar a un buen hombre. Pero recuerdo su llanto, al principio. Decía, mejor hubiera muerto, que traicionado de esa forma. Con el tiempo lo superó. ¿El tiempo sana, no? No lo sé, ojalá. Se quedaron un rato más en silencio antes de regresar a la casa, donde la fiesta seguía animada, se cantaban canciones. Los mayores evocaban su juventud. Andrei permaneció una hora más y se excusó, alegando que debía madrugar. Lena lo acompañó hasta la verja. Gracias por venir. Mi abuelo se alegró mucho. Usted es una buena persona, Andrei Sergeyevich, no se encierre en sí mismo. De regreso en casa, Andrei volvió a abrir los viejos sobres, repasando también el informe. En Bielorrusia vivían los hijos de Nikolai Vorobiov, fruto de un segundo matrimonio. ¿Sabrían ellos de la primera familia? De que su padre no había quedado viudo, sino que perdió esposa e hija en medio de la confusión bélica. Y Elena Nikolaevna, la misma que había escrito aquella postdata, seguiría con vida. En 1987 aún lo estaba. Decía que su madre había conservado la carta hasta el último aliento, de modo que ella ya era adulta entonces. Al día siguiente Andrei preguntó a Nastia. ¿En el pueblo queda alguien de apellido Vorobiov? Ella pensó un momento. Hubo, sí, pero se marcharon en los 90. ¿Se trata de algún paciente? No, mera curiosidad. Esa tarde visitó a Klavdia Petrovna, quien conocía la historia de todos. Claro que me acuerdo de los Vorobiov. Era una familia numerosa, unas 6 personas. El padre trabajaba en la serrería, pero cuando cerró se fueron a la ciudad. El menor también se llamaba Kolya, como el padre. ¿Y por qué pregunta? Viejos documentos que encontré en una casa, mintió Andrei. Pensé que quizá quedaran parientes. Ella negó con la cabeza. No, todos se fueron, aunque espere. Hubo otra Vorobiova, pero no era de aquí. Llegó a finales de los 80, alquiló una casita en las afueras. Muy reservada, apenas trataba con nadie. Vivió unos 3 meses y se marchó. Lo recuerdo bien porque era raro que alguien viniera a esta aldea perdida. ¿Y cómo se llamaba? Ay, imposible acordarme después de 30 años. Pero era una mujer culta, eso sí. Pedía libros en la biblioteca, yo trabajaba allí a tiempo parcial. Todo lo que le interesaba era sobre la guerra. Memorias y testimonios. Un tanto enigmática, diría yo. Elena había estado allí, siguiendo las huellas de su padre. Justo a finales de los 80, después de añadir aquella postdata. Pero ¿qué relación unía ese pueblo con su familia? Intrigado, Andrei agradeció a Klavdia Petrovna y se marchó. El enigma se hacía cada vez más fascinante. Días después, Lena volvió a la ambulatoria acompañando a su abuela. Mientras Andrei le tomaba la presión a la anciana, la muchacha observaba los descoloridos carteles de la pared. Todo igual que en mi infancia. Nada ha cambiado. Hasta el olor es el mismo, cloro y valeriana. Al terminar la consulta, Lena se detuvo. Andrei Sergeyevich, ¿puedo preguntarle algo? ¿Encontró algo interesante en esa casa?
Mi abuelo dice que allí vivió un guardabosques, luego quedó vacía. ¿Por qué lo pregunto? Porque de niña solía colarme allí con los chicos. La casa estaba cerrada, pero entrábamos por la ventana buscando tesoros, como todos los niños. No hallamos nada, claro, pero en el desván había muchas cosas viejas. Aún no he revisado el desván. ¿Qué había? De todo, esquís rotos, redes de pesca, y un baúl que nunca pudimos abrir, el candado estaba oxidado. Esa tarde, Andrei subió al desván. El polvo se iluminaba con los rayos del sol poniente que se colaban entre las rendijas. En un rincón descansaba, efectivamente, un viejo arcón forrado de hierro. El candado estaba soldado por el óxido y tuvo que forzarlo con una barra. Dentro encontró objetos olvidados, un vestido desteñido, un traje masculino de corte anterior a la guerra, un manojo de cartas atado con una cinta deshecha y un álbum de fotografías. Bajó con todo y se sentó bajo la lámpara. Las cartas estaban dirigidas a María Vorobiova y remitidas desde distintas ciudades: Arcángel, Vólogda, Leningrado. Fechas: 1938-1941. La misma caligrafía que en la carta hallada en la maleta. Nikolai escribía a su esposa sobre el trabajo, era ingeniero de caminos. Construía vías férreas. En 1941 lo reclutaron directamente desde la obra. El álbum guardaba la historia de la familia, una foto de boda, radiantes, jóvenes, felices. Nikolai con uniforme ferroviario, María, con un vestido sencillo, pero con una mirada de amor dirigida a su esposo. Más adelante, imágenes con su pequeña hija. Elena había nacido en 1939. La última fotografía databa de 1941, Nikolai ya con uniforme militar, María a su lado y en brazos la niña de 2 años. En el reverso, la inscripción: para mis queridas niñas. Espérame, y volveré, Kolia. Pero él no volvió, o, mejor dicho, volvió, aunque no con ellas. Andrei se recostó en la silla. La historia se volvía cada vez más compleja y apasionante. La familia vivía en algún lugar del norte, tal vez en el mismo asentamiento o en sus alrededores. Luego llegó la guerra, la evacuación. Tras salir del cautiverio, Nikolai buscó a su familia sin éxito, y finalmente comenzó una nueva vida. Mientras que María lo esperó hasta el día de su muerte. Al día siguiente, Andrei fue a la biblioteca local, una pequeña sala anexa al club del pueblo. La bibliotecaria, una mujer de unos 40 años, se alegró de recibirlo. Doctor, qué bien que haya venido. Rara vez tenemos visitantes, todos prefieren mirar la televisión. ¿Qué le interesa? ¿Tendría algo sobre la historia del pueblo? En especial, sobre los años de guerra. Claro que sí, respondió ella entusiasmada, trepando a un estante alto. Nuestros cronistas locales reunieron este material. Y también tenemos un álbum con fotografías antiguas. Tome asiento, voy a poner a calentar el té. Andrei se sumergió en la lectura. En los años 30, el pueblo era mucho más grande, funcionaba una serrería, se construía un ramal de vía estrecha, llegaban numerosos especialistas forasteros. En una fotografía grupal de los trabajadores de la vía, distinguió un rostro familiar: Nikolai Vorobiov. Tercero desde la izquierda en la fila superior. Dígame, preguntó a la bibliotecaria, ¿se conservaron los libros parroquiales de antes de la guerra? En la iglesia deben estar, el padre Mijail los custodia. Es una iglesia antigua, de 1898. En tiempos soviéticos la usaron como almacén, pero se dice que los libros fueron escondidos. Vaya, seguro que el padre se los muestra. La iglesia se alzaba sobre una colina, blanca, con cúpulas azules, recientemente restaurada. El padre Mijail, un hombre de unos 50 años con una sonrisa bondadosa, le enseñó con gusto los volúmenes antiguos. ¿Le interesa la historia? Muy loable. Aquí están los libros de bautismos, y aquí los de matrimonios. ¿Qué busca exactamente? El matrimonio de Nikolai Vorobiov y María. Su apellido de soltera no lo sé. Aproximadamente de 1937 o 1938. El sacerdote ojeó con acento agudo las páginas amarillentas. Vorobiov, Vorobiov, aquí está.
15 de agosto de 1938. Nikolai Petrovich Vorobiov, 26 años, ortodoxo, ingeniero de caminos. María Stepanovna Kuznetsova, 22 años, ortodoxa, maestra. La ceremonia fue oficiada por el padre Sergei, mi antecesor. Ahora Andrei conocía el apellido de soltera de María. ¿Podría mirar también los registros de bautismo de 1939? Por supuesto, el padre tomó otro libro. Aquí, 3 de septiembre, Elena, hija de Nikolai Petrovich y María Stepanovna Vorobiov. Padrinos, Piotr Ivanovich Morozov y Ana Pavlovna Sidorova. ¿Y esos padrinos tienen descendencia en el pueblo?, preguntó Andrei. El sacerdote meditó un instante. Morozov había muchos, pero no sé quién de ellos era Piotr Ivanovich. En cuanto a Sidorova, espere. Teníamos aquí a la abuela Niura Sidorova, que en paz descanse, falleció hace 3 años. Habría cumplido 100 ahora, así que no es ella. Pero dejó una hija, Valentina, que vive en el asilo. Tiene 85 años, quizá recuerde algo. Andrei agradeció al sacerdote y ese mismo día se dirigió al asilo del distrito. Valentina Fyodorovna resultó ser una anciana sorprendentemente lúcida, con ojos vivaces. Los Vorobiov, ¿cómo no recordarlos? Masha era amiga de mi madre. Una verdadera belleza, con el cabello negro hasta la cintura. Y Nikolai la adoraba. Siempre volvía del trabajo con flores en la mano. No como el mío, que en paz descanse, que solo se acordaba en las fiestas. ¿Y qué fue de ellos?, preguntó Andrei. La anciana suspiró. La guerra lo arrasó todo. A Nikolai lo reclutaron en el 41. Masha se fue con la niña en la evacuación. ¿A dónde? No lo sé. Después escuché que Nikolai había muerto. Masha nunca regresó. Decían que cayó en el bloqueo o en un bombardeo. Eran tiempos así, la gente volaba como polvo al viento. ¿Y si María hubiera sobrevivido, a dónde podría haberse marchado? ¿Tenía familia? Valentina Fyodorovna reflexionó. Ella no era de aquí. Vino destinada como maestra desde los Urales, creo. Nunca hablaba de parientes. Era solitaria. Por eso se casó tan rápido. Nikolai empezó a cortejarla y a los 6 meses ya habían contraído matrimonio. Andrei volvió a casa con el corazón oprimido. El rastro de María se perdía en 1941, la evacuación, quizá la muerte. Aunque el documento oficial afirmaba que la familia había muerto en un bombardeo, debía de existir alguna información previa. O un error. La guerra separó a miles, condenando a muchos a perderse unos a otros en medio del caos. Al anochecer llegó Nastia con la cena. Usted no cuida nada de sí mismo, Andrei Sergeyevich. Habían terminado de comer. La abuela había preparado una bandeja de empanadas de col. Sentados a la mesa, mientras tomaban té, Andrei, sin proponérselo, le contó a Nastia toda la historia del maletín, de las cartas y de la búsqueda. Ella lo escuchaba con los ojos muy abiertos, como si estuviera presenciando una película. ¡Qué historia!, exclamó. Pobre mujer, aguardó toda una vida, mientras su esposo en realidad seguía con vida. Y él, desdichado, creyó siempre que su familia había perecido. ¿Sabe qué, Andrei Sergeyevich? Busquemos a esa Elena. Tal vez la hija aún viva. Debe de tener ahora unos 85 años, que no es tanta edad. ¿Y cómo buscarla?, dudó él. Las huellas se pierden desde el año 41. Pues intentemos en internet. Tengo un sobrino que vive en la ciudad, es programador. Me dijo una vez que hoy en día es posible localizar a muchas personas. Lo llamaré y le pediré ayuda. Nastia sacó el teléfono y habló largo rato con su sobrino, dictándole los datos. Él le prometió investigar y darle respuesta en un par de días. Poco después, Lena lo llamó inesperadamente desde Moscú. Andrei Sergeyevich, he estado pensando en su casa. ¿Recuerda que le hablé del desván? ¿Ha revisado también el sótano? Allí también había muchas cosas, pero nos daba miedo entrar, estaba oscuro y lleno de ratas. Andrei le agradeció y descendió al sótano. El suelo era de tierra húmeda, con estantes a lo largo de las paredes repletos de frascos con conservas antiguas, herramientas oxidadas y, en un rincón, otro maletín más pequeño.
Dentro encontró documentos, el certificado de María Kuznetsova de finalización del Instituto Pedagógico en Sverdlovsk, una orden de destino laboral en el poblado Aurora Boreal y, lo más importante, una carta de su hermana desde Chelyabinsk, fechada en 1940. Masha querida, me alegra tanto por ti. Tienes un esposo de oro y una hija hermosísima. Vengan este verano a visitarnos, así conoceremos a Lenochka. Aquí te escribo la nueva dirección. Así supo que María tenía una hermana en Chelyabinsk. Allí, probablemente, había marchado durante la evacuación. Andrei llamó de inmediato a Nastia. Pídele a su sobrino que busque también a los Vorobiov en Chelyabinsk y que intente con el apellido de soltera, Kuznetsova. 3 días después, sonó el teléfono. Era Nastia, excitada. Andrei Sergeyevich la encontró. Mi sobrino la encontró. Elena Nikolaevna Vorobiova, nacida en 1939, vive en Chelyabinsk. Es viuda y no cambió el apellido. Tenemos su número de teléfono. Andrei lo anotó con mano temblorosa. Pasó 1 hora antes de atreverse a marcar. Finalmente lo hizo. «¿Aló?», respondió una voz anciana pero firme. «Elena Nikolaevna, me llamo Andrei Sergeyevich. Soy del poblado Aurora Boreal». El tono de la mujer se quebró apenas. «Le escucho. He encontrado cartas de su padre y un certificado que prueba que sobrevivió a la guerra». Hubo un silencio. Luego, con voz baja, respondió. «Lo sé. Hace 5 años viajé a Bielorrusia y conocí a su segunda familia. Gente buena, que ignoraba nuestra existencia. Papá murió sin enterarse de que habíamos sobrevivido. Perdone que remueva el pasado. No, por favor, al contrario, me alegra. Nadie recuerda ya ni a mi padre ni a mi madre. Usted halló las cartas que mamá guardó con tanto esmero. Fue su amiga Ana Sidorova quien las preservó. Con ella nos escribíamos después de la guerra. Incluso nos envió algunas cosas. Luego, la correspondencia cesó. Mamá esperó a papá hasta el día de su muerte. Yo siempre quise viajar a la Aurora, pero nunca me decidí. La vejez pesa. Si lo desea, puedo enviarle las cartas y las fotografías. No, quédese con ellas. Yo tengo copias. Me reconforta saber que están en manos de alguien digno. Usted es médico, ¿verdad? Sí, papá soñaba con que yo lo fuera, pero terminé siendo maestra, como mamá. Enseñé toda la vida. Gracias por llamarme. Quizás sea una señal. Después de tantos años, papá logra enviar un último mensaje». Cuando colgó, Andrei permaneció largo rato contemplando las cartas. El círculo, al fin, se había cerrado. No era un final feliz. Esas cosas no existen en la vida real, pero sí un desenlace comprensible. Las personas, aunque tarde, habían logrado encontrarse. En ese momento tocaron a la puerta. Era Lena, que había regresado para el fin de semana. «He traído un pastel. Mi abuela lo preparó y quiso que se lo trajera. ¿Puedo pasar?». Se sentaron en la cocina y Andrei le contó la llamada. Los ojos de la joven brillaban de emoción. «Qué historia tan increíble. ¿Sabe? Quizá también para usted sea una señal de que la vida sigue, a pesar de todo». ¿A qué se refiere? A que no debemos encerrarnos en nuestro dolor. María esperó toda la vida, mientras podría haber seguido viviendo y quizá encontrado a alguien más. Y Nikolai formó otra familia. Fue feliz. ¿Cree que traicionó la memoria de su esposa? No, él estaba convencido de que habían muerto. ¿Qué le quedaba, sino resignarse a una soledad eterna? No fue una traición, fue simplemente la vida. Andrei guardó silencio. El dolor por la traición de Larisa seguía ahí, aunque ya no le quemaba como antes. Tal vez porque en aquella soledad había conocido tragedias auténticas, pérdidas irreparables. Su caso, en cambio, no era más que una infidelidad vulgar, como tantas otras. «¿Sabe qué?», dijo Lena levantándose. «Mañana es domingo. Vamos al mar. Está precioso en esta época. Témpanos, gaviotas. Pediré prestado el coche de mi abuelo». Él estuvo a punto de negarse, pero al mirarla a los ojos, jóvenes y llenos de vida, asintió. El mar los recibió con viento y espuma. La playa estaba desierta, solo las gaviotas gritaban sobre las olas. Ellos caminaban por la orilla del mar mientras Lena hablaba de Moscú, de sus estudios y de sus planes para el futuro.
Cuando termine la universidad volveré aquí y abriré una asesoría jurídica. Suena extraño, ¿verdad? Todos sueñan con marcharse a la capital, y yo, en cambio, regresar. ¿Por qué?, preguntó él. Porque aquí está mi hogar, mis raíces. En Moscú me siento como un junco arrastrado por el viento. Se sentaron sobre una gran roca. ¿Y usted se quedará con nosotros?, preguntó Lena. Andrei se encogió de hombros. No lo sé. El contrato es solo por un año. Me parece que usted es necesario aquí. Y no solo como médico. Usted es auténtico. Y de esos en la ciudad quedan muy pocos. Ella se sonrojó y apartó la mirada. Inesperadamente, Andrei tomó su mano. Gracias. El invierno se había instalado definitivamente. La nieve cubría el poblado y el mar se helaba en la orilla. El trabajo se multiplicaba, resfriados, congelaciones, ancianos que caían en el hielo, niños enfermos. Andrei trabajaba desde la mañana hasta la noche, pero cada vez con más frecuencia no estaba solo en las veladas. A veces Nastia le llevaba la cena, otras, Lena aparecía cuando regresaba de la ciudad. En enero lo llamó Elena Nikolaevna. Andrei Sergeyevich, he estado pensando. Quiero ir a ver el lugar donde vivieron mis padres. ¿Podría recibirme? Por supuesto, él aceptó. En la estación de autobuses la esperó una anciana menuda y frágil, con los mismos ojos castaños y atentos que su padre. Le mostró la casa, la iglesia donde sus padres se habían casado y donde la bautizaron a ella. Elena Nikolaevna lloraba en silencio, enjugándose las lágrimas. Mamá siempre me contaba lo hermoso que era este pueblo, lo felices que fueron aquí. Apenas año y medio juntos, pero le alcanzó para toda una vida de recuerdos. Se alojó en casa de Nastia, que la acogió con gusto. Una noche se reunieron en casa de Andrei, él, Elena Nikolaevna, Nastia y Lena. Tomaban té y miraban fotografías antiguas. ¿Saben?, dijo la anciana, en su última carta desde el hospital. Papá escribió a mamá que, si le ocurría algo, no debía quedarse sola, que volviera a casarse. Mamá conservó esa carta toda su vida, llorando sobre ella. Siempre decía, ¿cómo voy a casarme, si él me pidió que lo esperara? Pero él escribió lo contrario, se sorprendió Nastia. Ahí está la paradoja. Hubo dos cartas. En la primera decía, espérame, volveré. En la segunda, si en un mes no regreso, no me esperes, vive tu vida. Mamá pensaba que él presintió su muerte. O tal vez simplemente comprendió que la guerra se prolongaría. Elena Nikolaevna permaneció 3 días. Antes de marcharse le dijo a Andrei, gracias por todo, ¿sabe? Toda la vida estuve resentida con mi padre, pensando que nos había olvidado. Ahora entiendo que nadie tuvo la culpa. La guerra nos separó, y el tiempo no se puede recuperar. Usted es joven, tiene todo por delante. No arrastre el peso del pasado, viva su vida. Tras su partida, Andrei reflexionó largo tiempo sobre Nikolai y María. Sobre su propia existencia, sobre la irreversibilidad del tiempo. En febrero lo llamó Larisa. El divorcio ya estaba formalizado. Andriusha, su voz sonaba culpable. ¿Cómo estás allá? Oí que te fuiste al norte. Bien, trabajo. Oye, ¿no quieres volver? Me equivoqué al separarnos. ¿Y si empezamos de nuevo? Andrei miró por la ventana. Afuera, Nastia corría a toda prisa cruzando la calle, rumbo a una visita médica. No, Larisa, no volveré, y no habrá un nuevo comienzo. Te deseo que seas feliz. Colgó, y lo sorprendente fue que no sintió ni rencor ni dolor, solo nada. En marzo Lena se trasladó definitivamente desde Moscú. Estoy estudiando a distancia, explicó. Además, mi abuelo necesita ayuda. Y también, se ruborizó, lanzando a Andrei una mirada fugaz. Ya mantenían una relación, discreta pero evidente para todo el pueblo. Hacen buena pareja, comentaba Claudia Petrovna. Al doctor le hace falta una esposa, y Lenochka es una muchacha seria. La primavera llegó impetuosa, el deshielo, la crecida de los ríos, el primer verdor. Andrei renovó su contrato un año, luego otro. Sin darse cuenta, habían pasado 3. Ya no era un cirujano de la capital, se había convertido en su médico local.
Operaba casos sencillos, atendía partos, consultaba a distancia con el hospital regional los casos difíciles. Celebraron la boda sin pompa, se registraron en el distrito y se casaron en la misma iglesia donde se unieron Nicolai y María. El círculo se ha cerrado, dijo el padre Mijail. Comenzaron con la historia de un amor ajeno, y han llegado a la suya propia. Elena Nikolaevna acudió a la boda y les obsequió una fotografía de sus padres. Guárdenla. Para la felicidad. Andrei subió al desván la vieja maleta, acomodándola con cuidado. Clasificó las cartas, las escaneó y envió copias a la otra familia de Nikolai en Bielorrusia. Ellos respondieron con gratitud y fotografías de la tumba. Vengan a visitarnos, escribieron. Un año después, Lena dio a luz a un hijo. Lo llamaron Nikolai, en honor al hombre cuya historia los había unido. Nastia fue madrina, se casó con un joven que regresó del ciudad y tuvo una niña. La vida fluía serena, tranquila. A veces, Andrés sacaba aquellas cartas, las releía y reflexionaba sobre lo extraño que es el destino. Había llegado para curar sus heridas, para huir del dolor, y, sin embargo, encontró una nueva vida, un nuevo amor. La antigua historia, olvidada durante décadas en un baúl, se convirtió en un puente entre el pasado y el presente. Un día, Lena le preguntó, ¿te arrepientes de Moscú, de tu carrera? André la miró, despeinada tras el sueño, con su hijo en brazos, con el amanecer iluminando su pequeño pero acogedor mundo. Negó con calma, allí salvaba vidas en la mesa de operaciones. Aquí vivo la mía, eso es más importante. En el pueblo lo respetaban, lo querían. Los niños corrían a su encuentro. El doctor André, los ancianos acudían a él por cualquier consejo. No lo necesitaban como a una celebridad de la medicina, sino como a un hombre, un vecino, un amigo. Pero la tranquilidad no duró demasiado. Una lluviosa tarde de octubre, 5 años después de su llegada al norte, alguien llamó a su puerta. En el umbral apareció Igor, aquel mismo con quien Larisa lo había traicionado, envejecido, con entradas marcadas y envuelto en un abrigo costoso, completamente fuera de lugar en aquellas tierras. «Andriuja, ¿podemos hablar?», preguntó. Andrés se apartó en silencio, dejándolo entrar. Lena, que arrullaba en el dormitorio a su pequeña hija Masha, la segunda niña, al escuchar voces se asomó y de inmediato su rostro se tensó. André le había contado la historia de Igor. «Me voy con Nastia», dijo ella en voz baja. Él asintió, agradecido por su comprensión. Los hombres quedaron solos. ¿Un trago? Igor miraba a su alrededor, incómodo en aquella casa sencilla. André, sin responder, sacó una botella de vodka y 2 vasos. Brindaron sin chocar. «¿A qué has venido?», preguntó. Igor carraspeó. «Larisa murió. Hace 2 meses. Cáncer. Se consumió en medio año, del diagnóstico al final». Andrés sintió una punzada en el pecho. No era amor, ese había muerto tiempo atrás, era lástima. 42 años, demasiado temprano. Lo lamento, pero sigo sin entender qué haces aquí. Igor sirvió otra copa. Antes de morir deliraba. No dejaba de llamarte, pedía perdón. Decía que te había escrito una carta, pero no alcanzó a enviarla. Yo le prometí entregártela. Sacó un sobre y lo dejó sobre la mesa. ¿Eso es todo? No, Andriuja. Necesito ayuda. Estoy arruinado. La empresa quebró, las deudas son enormes. Perdí el piso, el coche. El tratamiento de Larisa fue carísimo. Los acreedores me amenazan. Pensé que quizá podrías prestarme algo. Te lo devolveré, lo juro, en cuanto me recupere. Andrés se recostó en la silla. Allí estaba, la venganza que tantos engañados anhelan. El antiguo amigo y rival humillándose, pidiendo dinero. Debería de resultar dulce, y sin embargo solo le producía repulsión. ¿Cuánto? 200, 300 mil, al menos para cubrir lo más urgente, irme lejos, empezar de nuevo. No tengo ese dinero, Igor. Soy un médico rural, por si no lo has notado. Pero tu esposa, escuché que abrió un bufete. Y que estáis construyendo una casa nueva. Andrés sonrió con ironía. Pueblo pequeño, todos lo saben todo. Hasta Moscú llega, pero ese es el dinero de mi esposa y de su abuelo. Yo no tengo nada que ver. Igor bajó la cabeza.
Lo comprendo. Yo, en tu lugar, tampoco me lo daría. Se hizo un silencio. ¿Sabes? Dijo al fin Igor, llenando su vaso. Yo nunca amé a Larisa. Solo me atrajo porque era tuya, exitosa, hermosa. Quise demostrarme que valía algo. Fui un idiota. Ella tampoco me amaba, me usó para vengarse de ti. ¿Vengarse de qué? André frunció el ceño. Yo le fui fiel, de que dedicabas más tiempo a tu trabajo que a ella. Estaba acostumbrada a ser el centro del universo, y tú salvabas vidas. Eso era más importante que sus caprichos. En ese momento, Lena entró con la niña en brazos. Perdona, pero Masha llora, sin su padre no se duerme. Su mirada hacia Igor era gélida. André tomó a la pequeña, que se calmó de inmediato, abrazándolo por el cuello. Es preciosa, dijo Igor con tristeza. Larisa nunca quiso tener hijos. No quería estropear su figura. Igor, ya es hora de que te vayas, dijo Lena con firmeza. Él se levantó. Sí, claro. Perdona por molestarte, André. Me alegra que estés bien, de verdad. Al llegar a la puerta, se volvió. Lee la carta. La escribió con sinceridad, y se marchó, encorvado bajo la lluvia. Durante largo rato, André contempló el sobre. Lena se sentó a su lado, tomándolo de la mano. No tienes por qué leerla. Sí, debo hacerlo. Es necesario cerrar el círculo. Abrió el sobre. La letra de Larisa seguía siendo la misma, elegante, con adornos. Andriusha, me estoy muriendo y quiero que sepas que me arrepiento. De haberte traicionado, de haber destruido nuestra familia. Tú fuiste un buen esposo, y yo una mala esposa. Yo ansiaba atenciones, romanticismo, y tú me ofrecías estabilidad y fidelidad. No lo supe valorar. Igor, fue un error. Solo quise vengarme porque dedicabas más amor a tu trabajo que a mí. ¡Qué estupidez! Ahora, con la muerte a mi lado. Comprendo que sí me amabas, a tu manera, como un hombre sabe amar. Y tu trabajo, tú salvabas vidas. ¿Cómo pude celarte por eso? Perdóname, si puedes. Sé feliz. Te lo mereces. Larisa. Andrei dobló la carta y la arrojó al fuego. La llama devoró con avidez el papel. ¿Se acabó todo? Preguntó Lena. Sí, definitivamente, todo. Abrazó a su esposa y a su hija. El pasado ardía en la estufa junto con aquella carta. A la mañana siguiente llamó desde Moscú Marina Ivanovna. Andriusha, perdona que te moleste. Tengo una gran petición. ¿Recuerdas a la muchacha a la que operaste antes de marcharte? Ahora tiene 20 años. Ha ingresado en la Facultad de Medicina. ¿Y sabes lo que dijo? Que quiere ser cardióloga, como el doctor que le salvó la vida. Pensé que quizá pudiera ir a hacer prácticas contigo. Que vea la medicina verdadera, no la fachada de la capital. Andrei se sorprendió. Marina Ivanovna, pero ya no opero. Soy un simple paramédico. Precisamente por eso. Que entienda que la medicina no son solo tecnologías de vanguardia, sino también la ayuda humana más sencilla. Por favor, la chica se llama Katia Soloviova, un verdadero tesoro. Katia llegó una semana después, frágil, con unos enormes ojos donde se mezclaban la fascinación y el miedo. Andrei Sergeyevich, yo le recuerdo. Entonces usted me dijo que tendría un corazón nuevo, que podría correr y saltar. Y así fue. Incluso practiqué deporte. La alojaron en casa de Klavdia Petrovna, quien se alegró de tener huésped. El primer día de prácticas, Katia se presentó con su bata blanca y un cuaderno en la mano. Hoy visitaremos a los pacientes encamados, anunció Andrei. La primera enferma fue la anciana Gruña, de 89 años, con fractura de cuello femoral. Llevaba 3 meses postrada, pero mantenía el ánimo. ¡Ay, doctor! ¡Qué alegría verle! ¿Y quién es la señorita? ¿Su nieta acaso? Es Katia, estudiante en prácticas. Una belleza. Seguro que los pretendientes le sobran. Katia sonrió con timidez mientras ayudaba a Andrei en la cura. ¿Le duele? Preguntó. ¿Dolor? Después de haber sobrevivido a la guerra, esto no es nada, respondió la anciana, y comenzó a evocar recuerdos de 1943, cuando cayó bajo un bombardeo. Katia escuchaba, olvidada de su cuaderno. Más tarde visitaron a un abuelo con pie diabético, a la pequeña Alionka con bronquitis que temía las inyecciones.
Katia le sostuvo la mano y le contó un cuento mientras Andrei aplicaba la inyección. Al anochecer habían recorrido 12 casas. ¿Estás cansada?, preguntó Andrei. Sí, pero es un cansancio distinto. En la clínica observaba operaciones, veía máquinas, monitores. Aquí, en cambio, hay personas reales. Por la noche, durante la cena, Lena interrogaba a Katia sobre Moscú y los estudios. ¿Y por qué precisamente la cardiocirugía? Por Andrei Sergeyevich. Él me dio una segunda oportunidad. Yo también quiero dar oportunidades a otros. Nikolai, que ya tenía 4 años, declaró con solemnidad. Yo también seré médico, como papá. Mientras, la pequeña Masha, en su sillita, esparcía papilla por la mesa. Las prácticas coincidieron con una epidemia de gripe. Había tantos enfermos que trabajaban de sol a sol. Katia nunca se quejaba, aunque era evidente lo duro que resultaba. En Moscú habría recetado antibióticos y mandado al paciente a casa, confesó un día. Pero ustedes buscan un trato especial para cada persona. Incluso recetan hierbas junto con los fármacos. Eso me lo enseñó Stepanida. La gente cree en las hierbas, y la fe también cura. El efecto placebo nadie lo ha derogado. Un día trajeron a un pescador con infarto. Andrei diagnosticó enseguida, inyectó medicamentos, pidió evacuación aérea. Mientras esperaban el helicóptero, sostenía el corazón del hombre con fármacos y vigilancia constante. Katia lo asistía, pasándole los medicamentos. Cuando lo trasladaron, exhaló como si saliera de un quirófano. Aunque sin bisturí, la medicina es la misma en todas partes, Katia. Salvar vidas puede hacerse con un escalpelo o con una inyección a tiempo. La curandera Stepanida acogió a Katia con benevolencia. Tiene madera de estudiosa, no como esos que solo saben lo de los libros y no distinguen una hierba de otra. Le enseñó a reconocer plantas, secarlas adecuadamente, preparar infusiones. Mira, niña, este es Kiprey, da fuerza a los hombres. Y esta es la Borovaya Matka, ayuda a las mujeres. Lo esencial es recogerlas a tiempo y secarlas bien. Andrei observaba cómo Katia cambiaba, de estudiante capitalina llena de entusiasmo a médica seria y reflexiva. Ya no se inmutaba por los olores en las casas de los enfermos, no temía la sangre, conversaba con naturalidad con los pacientes más difíciles. Una noche llegó corriendo un joven aterrado. Doctor, mi esposa da a luz. Es prematuro, sangra. La mujer estaba de 7 meses, con desprendimiento de placenta. Situación crítica. El helicóptero no llegará a tiempo, comprendió Andrei. Habrá que operar aquí. Katia, me asistes. Nastia, prepara el quirófano. Una cesárea en condiciones rurales entrañaba un riesgo enorme, pero no había alternativa. Andrei no operaba hacía 5 años. Las manos le temblaron los primeros segundos, pero luego se activó el automatismo, miles de operaciones no se olvidan. Katia le pasaba los instrumentos, Nastia controlaba a la paciente. El niño nació pequeño, pero lloró con fuerza. La madre, inconsciente, estaba viva. Al área de neonatología de inmediato. Andrei se quitó los guantes con cansancio. Katia lo miraba con admiración. Usted decía que ya no era cirujano. A veces el pasado regresa en el momento justo. Aunque al principio no lo sentía como propio, terminó siéndolo. Todo esto lo era. Él recorrió con la mirada la pequeña sala de operaciones. La joven madre había sobrevivido, y el niño también. Ambos fueron estabilizados en el hospital regional. 2 meses después regresaron para mostrar al robusto bebé, mejillas redondeadas, mirada vivaz. Gracias, doctor, si no fuera por usted, decían los padres entre lágrimas de felicidad. Llamaron al niño Andrei. Esa primavera, Katia debía marcharse. En tan solo 2 meses de prácticas había presenciado más que en 3 años de estudios. Volveré, prometió al despedirse. Después del instituto quiero trabajar en la provincia, como usted. Piénselo bien, no es heroísmo. Es un modo de vida. No todos lo soportan, lo sé. Pero he visto cómo trabaja, y eso es medicina de verdad. Tras su partida, la rutina volvió al pueblo. Sin embargo, en mayo ocurrió un hecho que conmocionó a todos. Desapareció Sveta Morozova, una muchacha de 15 años,
hija del pescador que tiempo atrás había sobrevivido a un infarto. Salió hacia la escuela y no regresó. Todo el pueblo se movilizó, rastrearon el bosque, recorrieron la orilla. Al tercer día la hallaron en una casa abandonada, atada y semiconsciente. Andrei examinó a la niña, sintiendo el corazón oprimido por la ira. Presentaba huellas de golpes, la ropa desgarrada, había sido violada. ¿Quién fue?, preguntó a la madre. Ella, entre sollozos, guardaba silencio. Fue necesario llamar a los investigadores y a un psicólogo de distrito. Al salir del hospital, Andrei se topó con un grupo de hombres encabezados por el padre de Sveta. «Lo encontraremos nosotros y lo arreglaremos a nuestra manera», dijo Morozov con voz sombría. «No se precipiten, dejen que actúe la justicia», intentó calmarlo Andrei. «¿Justicia? Para cuando reaccionen, ya habrá huido». Pero Andrei se mantuvo firme, el linchamiento no conduciría a nada bueno. Puso guardias junto a la habitación de Sveta y él mismo hacía turnos de noche. Una semana después la muchacha habló. El culpable resultó ser un forastero que había llegado un mes antes para trabajar en la serrería. Callado, correcto, nadie sospechaba de él. Lo detuvieron cuando intentaba huir. En el juicio se supo que estaba buscado por delitos semejantes en otras regiones. Lo condenaron a 15 años de prisión. La recuperación de Sveta, tanto física como psicológica, fue larga. Andrei consiguió un buen psicólogo en la capital regional y la llevaba cada semana. Lena organizó una colecta para cubrir los gastos, y todo el pueblo contribuyó. «A los nuestros no los abandonamos», solía repetir Claudia Petrovna. En otoño, Sveta mejoró, regresó a la escuela, aunque con dificultad. Todos conocían lo ocurrido, pero sus compañeros la apoyaban y los maestros la ayudaban. Su madre no se apartaba de ella. «Gracias, doctor. Sin usted no lo habría logrado», le decía con gratitud. La tragedia transformó al pueblo. Se organizaron rondas de vigilancia, los niños ya no salían solos en la oscuridad y se desconfiaba de los forasteros. «Antes nunca cerrábamos las puertas», suspiraba Nastia, «pero mire ahora». La vida continuaba. Ese otoño llegó un visitante inesperado. El profesor Víctor Pavlovich, antiguo mentor de Andrei en la clínica moscovita. Era un hombre canoso, imponente, vestido con un elegante traje. «Andriusha, apenas pude encontrarte en este rincón olvidado. ¿Cómo puedes vivir aquí?», observó con mirada crítica la humilde vivienda, los niños, la ropa tendida en el patio. Durante la cena, fue directo al asunto. «Andrei, estoy inaugurando una clínica privada en Moscú, con el mejor equipamiento de cardiocirugía. Necesito a los mejores. Y tú lo eres. Salario inicial, $500,000 al mes, departamento de servicio, coche». «¿Qué dices?», Andrei negó con la cabeza. «Gracias, Víctor Pavlovich, pero no». El profesor quedó atónito. «¿Cómo que no? Eres un cirujano brillante y aquí te marchitas». «Aquí vivo. Tengo familia, trabajo, un hogar». «¿Trabajo? Apenas un médico rural». Reacciona. «Tienes 45, la edad perfecta para un cirujano». Esa noche, cuando el profesor se marchó, Lena preguntó. «¿Tal vez debiste aceptar? $500,000. Es mucho dinero. Los niños crecerán, necesitarán estudios». Andrei la abrazó. «El dinero lo conseguiremos. Pero esta vida, la que tenemos aquí, en Moscú no se compra». «¿Quieres mudarte?». «No», respondió ella con una leve sonrisa. «Solo quería saber si extrañas la gran cirugía». «No la extraño. Mi vida está aquí». Ese invierno, Elena Nikolaevna Vorobiova envió una carta. Escribía que su salud estaba debilitada y deseaba poder visitarlos una vez más. Aunque ya no tenía fuerzas. Adjuntaba una fotografía. Toda la familia Vorobiov de Bielorrusia había ido a verla. «Gracias, Andrei Sergeyevich», anotaba. «Ahora tengo hermanos y hermanas, aunque sean medios. En mi vejez descubrí que no estoy sola en el mundo». En febrero llegó la noticia desde Chelyabinsk. Elena Nikolaevna había fallecido en su sueño. Andrei y Lena asistieron al funeral, donde se reunieron ambas ramas de los Vorobiov, la de Bielorrusia y la de Chelyabinsk.
Familias separadas por la guerra y reunidas por un hallazgo casual en un viejo baúl. Pidió ser enterrada junto a su madre, explicó el nieto bielorruso de Nikolai. Y nos pidió darle las gracias por haberla ayudado a encontrar la verdad. Después del entierro, le entregaron a Andrei una caja. Elena Nikolaevna pidió que se la diera, dijo alguien en voz baja. Dentro encontró todas las cartas de su padre, fotografías, documentos y una breve nota. Guarda la historia de nuestra familia. Tú le has dado nueva vida. Que siga recordándole a la gente que el amor es más fuerte que la guerra y que la muerte misma. Al regresar a casa, Andrei hizo lo que llevaba tiempo postergando. Ordenó todos los documentos, cartas y fotografías en un álbum, y lo presentó en la escuela y en la biblioteca. Así, la historia de los Vorobiov pasó a formar parte de la memoria del pueblo. Los niños escribían redacciones, los ancianos evocaban sus propias vivencias de guerra. Una mañana de primavera, 7 años después de haberse mudado al norte, Andrei despertó con el timbre del teléfono. Era Marina Ivanovna, con voz alterada. Andriusha, perdona por llamarte tan temprano. ¿Recuerdas a Katia Soloviova? Está en cuidados intensivos. Ha sufrido un accidente. Necesita una operación cardíaca extremadamente compleja. Nadie quiere arriesgarse, demasiado difícil. Sé que hace años que no operas, pero eres su última esperanza. Andrei se incorporó de golpe. Katia, la misma niña a la que había salvado 15 años atrás. Aquella que había ido a hacer sus prácticas y soñaba con ser cardióloga. Voy para allá, dijo con firmeza. Lena, en silencio, comenzó a preparar las maletas. Voy contigo, añadió. ¿Y los niños? Nastia se quedará. No puedes ir solo. En Moscú, en la clínica donde había trabajado tantos años, todo le resultaba familiar y extraño al mismo tiempo. Equipos modernos, rostros nuevos. Katia yacía en reanimación, pálida, conectada a máquinas, con múltiples traumatismos y el corazón dañado. El mismo que en la infancia ya había sido operado. Las probabilidades son mínimas, dictaminó el comité médico. Puede que no sobreviva. Los padres, entre lágrimas, suplicaban. Andrei Sergeyevich ya la salvó una vez. Sálvela otra vez, por favor. Andrei examinó radiografías y análisis. Sí, era difícil, pero no imposible. Se necesitaba una precisión quirúrgica absoluta, algo de suerte y mucha fe. La operaré, afirmó. Los jóvenes cirujanos lo miraban con escepticismo. 7 años fuera de la gran cirugía. Pero Marina Ivanovna lo respaldó. Si Andrei Sergeyevich dice que lo hará, lo logrará. La operación se prolongó 8 horas. Las manos recordaban cada gesto, cada sutura. A su lado asistía el mejor cardiólogo de la clínica. Aunque apenas intervenía, veía que Andrei estaba en su elemento. El corazón de Katia se detuvo 2 veces, y 2 veces lograron reanimarlo. Al cerrar la última sutura, Andrei apenas se sostenía en pie. Brillante, murmuró el asistente. No había visto semejante técnica en años. Pero Andrei sabía que la verdadera prueba eran las primeras 24 horas. No se apartó de la unidad de cuidados intensivos, dormitando en la sala de guardia. Lena le llevaba comida, obligándolo a comer algo. Al segundo día, Katia abrió los ojos, miró a Andrei e intentó sonreír. Viviría. Un mes más tarde le dieron el alta. Andrei la visitaba a diario, supervisando la recuperación. Terminaré la universidad, le dijo ella, y volveré con usted. Siempre repetía que la verdadera medicina está donde uno es necesario. Yo quiero ser necesaria. Andrei asintió con orgullo. Aquella niña había crecido bien. De regreso en tren, los campos, abedules y aldeas pasaban ante la ventana. ¿Extrañaste Moscú?, preguntó Lena. No, extrañé nuestro hogar, respondió él con sinceridad. Moscú quedaba atrás, un pasado hermoso, exitoso, pero pasado al fin. El presente estaba donde los esperaban sus hijos, donde Nastia seguramente ya contaba a todos la historia de la operación. Donde los pacientes preguntaban cuándo regresaría su médico. El pueblo los recibió con el calor de mayo. Nikolai y Masha corrieron a abrazar a sus padres. Papá, mamá, volvieron.
La casa olía a pasteles recién horneados. Nastia se había esmerado. En el porche estaba sentada la anciana Stepánida. Bueno, doctor, mostró a los de la ciudad cómo se trabaja de verdad. Andrés se rió y señaló a la abuela. La vida había regresado a su cauce habitual, consultas, rondas, llamadas a domicilio. Sin embargo, ahora de vez en cuando llamaban desde Moscú para consultar casos complejos. André nunca se negaba. Varias veces viajó a operar cuando nadie más se atrevía, pero siempre regresaba. Ese verano se cumplían 10 años desde que llegó a Norte de Aurora. Celebraron la ocasión con una fiesta sencilla y familiar. Se reunieron los más cercanos. Peter Mikhailovich, el abuelo de Elena, brindó por el doctor que no solo cura, sino que vive con ellos como un miembro más de la familia. Todos apoyaron su brindis. Por la noche, Andrés salió al porche. La noche blanca iluminaba todo como si fuera de día. En algún lugar, las gaviotas gritaban y el mar murmuraba. Hace 10 años vino aquí para huir del dolor y encontró una nueva vida. El viejo maletín con cartas llevaba tiempo guardado en el ático, pero la historia que contenía vive ahora en un álbum sobre la estantería, en la memoria de la gente y en la certeza de que la vida continúa siempre, incluso tras las pérdidas más dolorosas. Lena salió detrás de él y lo abrazó por la espalda. ¿En qué piensas? En que todo ha salido como debía. Gracias a Marina Ivanovna por enviarme aquí. Gracias al destino por aquel maletín. Gracias a ti. Ella rió. Filósofo, vamos a dormir. Mañana hay que levantarse temprano. Moroso está lista para dar a luz. Entraron en la casa donde dormían sus hijos, donde la estufa conservaba el calor, donde las paredes exhibían fotografías de su nueva vida. Y el viejo maletín en el ático guardaba la memoria de que el amor y la fidelidad existen. Incluso si el destino separa cruelmente a los que se aman, y que a veces, para encontrar la verdadera felicidad, hay que perderlo todo y empezar de nuevo. En aquel pequeño pueblo al borde de la tierra, donde el tiempo transcurre de otra manera y las personas valoran las cosas simples, la vida, el amor, la solidaridad. Andrés sabía con certeza que estaba en casa, y aquel viejo maletín en la casa vacía había cambiado su vida por completo. Gracias por escuchar hasta el final. Si les gustó la historia, por favor denle like y escriban un comentario. ¿Ustedes habrían abierto aquel maletín o lo habrían dejado acumular polvo, sin sospechar que podría cambiarlo todo?